Ahí tenemos. Bienvenidas, estamos nuevamente en un programa más de Parafarseando, y como aquí nos gusta un poco la polémica y nos gusta y muchas veces temas que no sabemos, ¿no, Gloria? Así no es, sabemos qué se trata con los libros de texto, qué se pasa. Nos gusta pensar, claro, no, pero aparte hay una gran esta reforma educativa, también desde hace varios años, yo recuerdo 2 o 3 años, que hubo una gran polémica en cuanto a la reforma educativa con los maestros, y ahora le toca a los nuevos libros. Está en las redes sociales, que vamos a hablar. Invitar a alguien que fuera especialista, que realmente nos pudiera explicar qué es lo que está pasando con los. Presentas a nuestra invitada de hoy. Así es, el día de hoy tenemos a alguien que además de libros se trata, es una especialista en libros, es una bibliotecaria y editora, porque aquí hablan mucho los políticos y hablan los influencers y habla todo el mundo, pero hay que preguntarle a quien sabe de libros. Alejandra Quiroz Hernández es bibliotecaria y editora, estudió filosofía en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ha sido docente de educación básica y bibliotecaria escolar. De 2016 a 2018 coordinó los servicios educativos de nada más y nada menos que la Biblioteca Vasconcelos, una de mis favoritas, donde ensayó otras formas de hacer biblioteca en México. Durante 2021 fue directora editorial de Notematch, no sé si lo pronuncia bien, revista estadounidense dirigida a bibliotecarias, y actualmente es consultora independiente sobre primera infancia, bibliotecas, participación infantil y estudios de género, así como editora de álbum ilustrado. Así que es un gusto, Ale, tenerte aquí. Bienvenida a Parafarseando. Muchas gracias, Gloria y Rebeca, por la invitación. Espero que tengamos una conversación muy picosa, pero también muy entretenida. ¿Qué onda con los libros de texto, Ale? ¿Cómo es que está toda esta polémica? Platícanos sobre los libros de texto. ¿Qué son, para qué sirven? ¿Por qué está todo este rollo de polémico aquí? Sí, los libros de texto tienen una definición un poco esquiva, ¿no? Porque pueden ser los libros de texto que conocemos en México, ¿no? Que son estos materiales educativos que reúnen los contenidos de los programas, de los planes y programas educativos que diseña y autoriza la Secretaría de Educación Pública y sobre los cuales se trabaja en el aula, ¿no? Ese es un tipo de libro de texto. Otro tipo podría ser un manual educativo, ¿no? Otro pudiera ser, por ejemplo, los libros que se llevan en la universidad, ¿no? Que son estos, por ejemplo, los de medicina, ¿no? Que son los ejemplos paradigmáticos por excelencia, ¿no? Estos tabicones, ¿no? Llenos de información, de esquemas, de mapas, ¿no? O sea, de muchísima información concentrada todo en un solo libro para que sea el soporte educativo de una asignatura. Sí, generalmente es una asignatura, ya dependerá de cada institución cómo se imparta, ¿no? Pero, por ejemplo, una de mis experiencias con un libro de texto en la preparatoria fue que llevamos un libro de literatura inglesa, que era un Faricón, y lo usábamos los 3 años, ¿no? Los 3 años de la preparatoria usamos ese libro y creo que ni lo acabamos. O sea, es como también esta situación, ¿no? Digamos, es un soporte para el maestro, es una herramienta para el aprendizaje para el estudiante, y bueno, han sido presentes en toda la historia de la educación de muchísimos países, no solo en México. ¿Y por qué es que, quién es el que discute y por qué se hacen polémicas cuando hay algún cambio en los libros de texto? Sí, bueno, la educación está administrada por el Estado, ¿no? En todos los países del mundo. La educación es administrada por el Estado, es el Estado quien define qué se va a enseñar, ¿no? Y cómo se va a enseñar, ¿no? Me voy a adelantar un poco a la discusión, ¿no? Pero no puede haber educación sin ideología, ¿no? O sea, siempre hay una carga ideológica, hay una forma de entender el fenómeno educativo, de entender a la sociedad y de a partir de ahí decidir qué se va a enseñar a esa sociedad que se quiere formar, ¿no? Digamos, la educación también tiene un rigor público, ¿no? O sea, si se pretende que todas las personas estén educadas, las constituciones o los, digamos, documentos legislativos sobre los que se fundamentan las diferentes naciones, países, sociedades que hay en el mundo, van definiendo qué características va a tener esta educación, ¿no? Y a partir de ahí entonces se diseñan los planes y programas, ¿no? Se dice, bueno,
En primaria se van a ver estas temáticas, en secundaria estas, ¿no? Y la idea también es que sea progresiva, ¿no? O sea, que vaya de menos a más. También quisiera señalar aquí una cuestión muy peculiar, ¿no? Que normalmente a los educandos, ¿no? Que también tiene que ver con un poco de cómo llamamos a las personas, ¿no? Pero normalmente a los educandos se les denomina alumnos, ¿no? Es el conocimiento más estándar. Y alumno, la etimología quiere decir al que se le ilumina, ¿no? Al que se le da luz. Entonces, eso también es una carga ideológica, ¿no? Entonces, digo, esto solo un poco para matizar cuestiones que tienen mucho que ver con la discusión que vendrá más adelante, ¿no? Entonces, siempre se ha pensado que las personas son recipientes que se llenan de información, ¿no? Pensemos un poco en esta actitud justamente de decir, hay un adulto, ¿no? Generalmente introduce saberes en un menor de edad, ¿no? Y eso pues también tiene mucho que ver en el sentido de cómo se está definiendo esa educación. En el caso de México, a partir de la Constitución de 1917, se define que la educación va a ser pública, laica y gratuita. Que todo eso tiene una carga importantísima para definir qué rumbo quiere tener el país, ¿no? Sabemos que México como nación independiente tiene un montón de conflictos en los que se busca separar la Iglesia del Estado. Ese no es el tema de esta conversación, pero es importante tenerlo en antecedente para entender cómo se van a suscitar todas estas conversaciones, ¿no? Porque tú preguntabas, ¿no? O sea, ¿quién critica o quién cuestiona? Bueno, la sociedad es la que recibe siempre con escándalo los contenidos de los planes y programas educativos, pero también de los libros de texto. Entonces, en ese sentido, pues hay como una suerte de disputa, ¿no? O yo lo llamaría incluso de incomprensión, ¿no? Porque a mí hoy, en el año 2023, no me parece que la ciudadanía tenga claro el sentido de la educación, ¿no? De la educación escolarizada, Sí. de la educación formal. Y en ese sentido, pues se han dado debates desde que se instauró la Secretaría de la Educación Pública, ¿no? E incluso antes ya había conflictos sobre los contenidos educativos, pero si tuviéramos que poner así un señalador en la historia, en la cronología, sería a partir de la Constitución de 1917. Digo, no es inmediato que se pone esta situación de la laicidad, pasan algunos meses para ir reformando el contenido del artículo 3º, pero sí es la Constitución que acoge esa idea, ¿no? Y pues tiene que ver con toda ¿no? la carga de la Revolución Mexicana, ¿no? Y la historia que la precede. Y en ese sentido, pues se vuelve como problemático, ¿no? Porque pues de alguna manera la sociedad mexicana siempre había estado atada a la iglesia, ¿no? Lo digo en el mejor de los sentidos, sí había esta compenetración, ¿no? Fue una figura importante educativa, ¿no? También ha tenido sus contribuciones La sociales. mayor parte de las universidades en México han sido fundadas por la iglesia, de alguna forma. Exacto, ¿no? O ocuparon incluso edificios para propósitos religiosos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de aquí de Guadalajara, la Biblioteca Iberoamericana, ¿no? Que tenía como claro, surgimiento, ¿no? Este origen. Entonces, eso es innegable y ha habido una contribución muy importante, pero cuando los constituyentes deciden separar la Iglesia del Estado en el ámbito educativo, pues empiezan los problemas, ¿no? O sea, bueno, se reviven, ¿no? Y para 1959, que se decide fundar la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito para que se encarguen del diseño de los libros de texto, pues peor. Entonces, bueno, así de, ¿cómo? Ellos, o sea, incluso la sociedad se pone, ¿ellos quiénes son para decidir los contenidos educativos? Bueno, suponemos y reconocemos y confiamos en que se trate de expertos, ¿no? Y de personas que tienen muy entendida el fenómeno educativo, pero sí, como decía hace un ratito, para retomar un poco, es el Estado el que se encarga de administrar la educación y de irla definiendo, ¿no? También el Estado pues hace su chamba en el sentido de educar a los profesores, ¿no? O sea, tenemos grandes instituciones educativas formadoras de docentes, ¿no? Principalmente la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, las escuelas normales repartidas en la República, la Escuela Nacional de Maestros de Jardines de Niños y la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? O sea, son todas instituciones enormes, muy necesarias, que debemos defender como ciudadanos también.
y que verdaderamente tiene muy buenos maestros, ¿no? El problema es que los medios no nos han ayudado a apreciar el papel que ellos desempeñan, ¿no? Vamos, te quiero hacer una pregunta sobre eso de la conversación en los medios. ¿Es diferente a la conversación con los maestros, o sea, realmente en las aulas o los que realmente se ocupan de la educación, cierto? Cierto, cierto. O sea, yo, la verdad, no te podría dar el año porque no lo tengo ahora muy presente, pero sí recuerdo que cierto comunicador de cierta televisora fue el que inauguró pues, este señalamiento y esta crítica contra los docentes, ¿no? O sea, yo, incluso en mis tiempos, ¿no? De estudiante de educación básica, al docente se le miraba con respeto, ¿no? Era una figura de autoridad, no autoritaria, que se respetaba, que se apreciaba y con el que uno tenía una relación, pues, afable, ¿no? De pronto, sí, a partir de los 2000 se da esta, pues, crucificación, ¿no? Sí, ¿no? De los docentes, ¿no? En lo que las protestas magisteriales empiezan a cobrar como mucha algidez, ¿no? En el territorio, especialmente en Oaxaca y Michoacán, pues se construye como toda una narrativa mediática que los disminuye, ¿no? Y que los critica, los cuestiona y empieza entonces a darse como todo este fenómeno de, pues, maltrato al docente, ¿no? O sea, así lo voy a decir así, mi mamá es educadora, ¿no? Estuvo 30 y tantos años como educadora de jardín de niños y ella misma se daba cuenta cómo habían cambiado la dinámica, ¿no? De relación con las familias y con Vamos a los regresar estudiantes, ahorita que me ¿no? platiques más sobre la dinámica esta. Vamos a ir a un corte y ahorita me sigues platicando ese cambio que hubo en la figura del docente que se dio a través de los medios y ahora ya cambió todo un sistema educativo de alguna forma. Regresamos. Y regresamos. Ya estamos de regreso. Nos quedamos con esta pregunta, duda de la figura de los maestros y voy a empezar con una anécdota. Cuando empiezas tú a crecer, yo también soy hija de maestra, mi mamá también es docente y mi papá era de esos alumnos que estudió en los pueblos, escuela bien rural, de los de la letra con sangre entra. Y cuando yo empecé a crecer y ya ser un poquito de la hija rebelde, resulta que había una maestra que yo dije que no me gustaba, porque yo tuve un cambio de escuela y empecé a decir, es que la maestra no sabe, porque yo así no lo veía, eso ya me lo aprendí en la otra escuela, y recuerdo que mi papá se molestó muchísimo, sacó un libro que lo deben de conocer ustedes dos, que es Corazón Diario de un Niño, donde hay un capítulo sobre el maestro, y me dijo, te voy a pasar este libro, que yo ya lo tenía, y de alguna manera yo lo había leído, de los primeros libros que me regalaron, pero el pasaje del maestro, mi papá me lo hizo pasar en limpio. Dijo, lo vas a escribir en limpio con lápiz, cuando lo termines, vas a al final escribir una reflexión y se la vas a entregar a tu maestra. No me digas absolutamente nada más. No, pues yo no terminaba del capítulo de pasarlo en limpio a puño y letra cuando yo lloraba, porque dije, sí, claro, es que eso era lo que hacían los maestros. Y eso se perdió. Y entiendo también que lo de los libros de texto, voy a agregar eso de lo que decías tú de la educación es laica, pública y gratuita, cosa que mi papá también me repetía, porque son esa generación de los boomers, hoy llamados, que tenían eso de que el maestro y la educación laica, pública y gratuita, aunque hubiera dinero para pagar una educación privada, mi papá decía que esto era lo que decía la Constitución. Entonces nosotros teníamos que alabar eso y hacerlo honorífico. ¿Y qué fue lo que sucedió para que esa figura cambiara? ¿Por qué es que si los maestros protestan, ya no los vamos a querer? ¿Los maestros se tienen que callar, calladitos, se ven más bonitos? ¿O qué sucede, Ale? Sí, digamos, la presencia del maestro fue caricaturizada, ¿no? Porque, pues, justamente por protestar contra reformas, sí, aparentemente educativas, pero que no dejaban de ser más bien administrativas, ¿no? Reformas que comprometían el sentido de la educación, reformas que hacían de la tarea educativa
o de la tarea docente una tarea más bien burocrática, ¿no? Porque se tiene que empezar a llenar estas evaluaciones, ¿no? Y a tomar un montón de registros, que se hace la bitácora, que se hace el diario de la educadora, ¿no? Que integrar expedientes, o sea, ¿a qué hora el docente podía sentarse a preparar clase? ¿No? Y más considerando, ¿no? Que pues al maestro se le pagan las horas de clase, ¿no? La jornada laboral que sucede dentro de la escuela. Pero la tarea docente es súper exigente y requiere que los maestros trabajen desde su casa en las tardes, ¿no? En las vacaciones, digo, cada vez tienen menos vacaciones los docentes, cosa que a mí me parece criminal. Y entonces justamente por esta, digamos, justa defensa, ¿no? Sí, a lo mejor con actitudes que pudieran parecer reprobables a la opinión pública, ¿no? Pero que había que entender de dónde venían esas manifestaciones, ¿no? No vamos a justificar aquí a nadie, hubo cosas que podríamos cuestionar, pero eso no ameritaba que se les caricaturizara de esa manera, que se les cuestionara su capacidad y su autoridad, que fue lo que empezó a suceder, ¿no? Entonces, si un comunicador que tiene un alcance mediático superior al de un docente en su aula, los ninguna de esa manera, yo porque como ciudadano no lo voy a hacer, ¿no? Y justamente, o sea, el ejemplo que nos comparte, la experiencia que nos comparte Gloria me parece fundamental porque esa era la actitud que había en los padres, ¿no? O sea, era decir, al maestro lo respetas, ¿no? O sea, y te puede parecer tal cosa, pero vamos a reflexionar y vamos a ver esto que dices, ¿no? ¿Por qué lo estás diciendo, etcétera, ¿no? Y ahora, yo me acuerdo mucho algunas veces que escuchaba a las personas hablar, decía, tip maestro, ¿no? ¿Qué sabe? Insultarlos, ¿no? Insultarlos en frente de los niños, ¿no? Entonces el niño, ¿cómo va a respetar, no? Porque se vuelve como esta cadena de faltas de respeto y que, bueno, es también un poco el reflejo de la sociedad tan destruida que tenemos, el tejido social tan deteriorado que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, son todas estas, digamos, discursos, ¿no? Y actitudes en torno a los docentes que cobraron casi vida propia y se expandieron entre la sociedad y que, bueno, pues sí llegaban maestros a ponerse al tú por tú, ¿no? Digo, hace unos semanas, meses, no me acuerdo hace cuánto fue el caso de esta maestra que fue golpeada por los padres de familia de un niño, ¿no? ¿Eso cuándo? O sea, no es posible. Y bueno, así tenemos un repertorio, ¿no? Sobre todo, digamos, desde que se ha inaugurado este nuevo milenio, son 23 años de verdad de maltrato al docente muy preocupante y que también pues les quita autoridad, les quita efectividad y también finalmente creo que muchos docentes han tirado la toalla, ¿no? Digo, sé que hay el 99% de los profesores deben estar comprometidos y muy ocupados de su tarea, muy cansados también. Pero habrá ahí por ahí 1% que dice, ya, me vale, ¿no? O sea, ya estoy harto, ¿no? Ya no puedo, ¿no? Gente que se ha retirado de la docencia. Yo misma me retiré de la docencia por esa misma situación, ¿no? Porque para mí era insostenible aceptar tantas faltas de respeto y sobre todo, pues, la apatía de aprender, ¿no? Creo que también es una situación que se vive en las aulas, ¿no? Los estudiantes no quieren aprender. Dicen, siempre hemos dicho, ¿no? Y cualquiera de nosotros seguramente dijo, ay, ¿eso de qué me va a servir? ¿No? Es como una, ¿no? Que tiene que ver con esta elaboración de la rebeldía, ¿no? Y estas situaciones que muchas son necesarias para trascender como personas y mejorar nuestras capacidades, pero realmente se ha vuelto el discurso cotidiano y que los chavos no quieren aprender y están buscando más bien soluciones pragmáticas a su vida, ¿no? Pues que ser influencers, que ser youtubers, que ser artistas, incluso narcomenudistas, ¿no? O sicarios, ¿no? Que eso también es una situación. O sea, si alguien no se preocupa por todas esas ideas que se están dando en nuestra sociedad, bueno, tienen una raíz muy larga, ¿no? Que tiene que ver con el maltrato a los docentes. Y a mí me interesa mucho ese punto, Alejandro, que mencionas de lo que, de este falta de respeto, cambio en lo educativo y cambio en los alumnos, que es el receptáculo final donde se sufren las consecuencias. A mí también me ha pasado, yo de alguna manera también doy clases, soy docente universitaria y me ocurre eso que dicen los alumnos no quieren aprender y surge el ¿para qué me sirve?
Ya cuando estás, como en mi caso, a nivel licenciatura, pues tú elegiste, pero luego, pero si nos vamos de atrás, prepa, secundaria, primaria, está esa pregunta de ¿por qué química? ¿Para qué me sirve si yo voy a ser youtuber, no? Para poner un ejemplo y sí sirve. Y entonces es ahí donde yo doy ese enlace con los libros de texto gratuitos, porque entonces no quiero estudiar esto porque eso no me va a servir, porque venimos de años de que la educación y los libros y todo lo que implica de la formación primaria hasta preparatoria, que es lo que está obligatorio, es te tiene que servir porque tiene que ver con lo que vas a trabajar. Entonces, ahí sí caemos ese punto de que, es que sí nos adoctrinaban para ser empleados y para ser productivos, no para educarnos. Y la pandemia yo al menos lo observé muchísimo, que los papás decían, entonces no quiero pagar la colegiatura porque no están yendo a la escuela, como si lo que pagaras es una guardería en vez de una educación. Le digo, pues si están en línea y están aprendiendo, tú estás pagando porque aprendan. Y no, me di cuenta que los padres de familia no pagaban por el aprendizaje de sus hijos, sino que pagaban para que me los tengan 5 horas para que yo pueda ser productivo. Entonces de ahí viene esta problemática. No sé si estás de acuerdo conmigo. Gloria, Rebeca. Yo quisiera nada más acotar algo. Cuando yo era niña, y los libros de texto gratuitos, esos que tenían a la patria envuelta en la bandera, me acuerdo de los libros de primaria. Yo todavía te puedo recitar el libro de primaria con Pepe pisa la pelota, Lupe se la pasa, la pelota salta alto, la pelota es de todos. O sea, eran unos libros que aparte retrataban la historia de una familia clase media en México, y que iba creciendo el niño, iba creciendo contigo a través de los 6 años de primaria. Iban aprendiendo. Yo te puedo recitar todavía poemas de los magueyes, cómo aprendí matemáticas. Me acuerdo perfectamente cuando mi maestra, me acuerdo de los nombres de mis maestros. Teresa Redín me enseñó a juntar la C con la A y la S con la A para decir casa. Y cómo me explotó la mente cuando me di cuenta que sabía leer. Entonces, no siempre la educación estuvo programada, de menos de lo que yo me acuerdo en nuestro país. Lo que a mí me tocó estudiar con libros de texto público en la escuela, que era una escuela privada, y no estaba programado para crearte como un adoctrinamiento, porque entonces, si también estamos hablando ahorita de adoctrinamiento, de que los libros estos nuevos de texto es una de las críticas que se les hacen, pues entonces lo que tú estás diciendo es que también las anteriores estaban adoctrinándonos a ser empleados, ¿no? Entonces, ¿realmente se podrá el libro de texto usar para adoctrinar a la masa? O sea, o es el sistema educativo el que realmente está detrás de todo esto. O sea, y las reformas de las que ya hablábamos, yo les decía, después de Lázaro Cárdenas, todo lo que se hizo para formar una educación más comunitaria, luego viene el Tratado de Libre Comercio y se hacía una educación más mercantil, digamos, más neoliberal, basada en números, en éxitos, en reportes. Y ahorita nuevamente hay un cambio de sistema, o solamente hay una animadversión política, digamos, a lo que está pasando en nuestro país, como se ve en tantos otros rubros. Vamos a hacer un corte y vamos a esperar a que Alejandra nos dé esa respuesta, que está buenísima la pregunta. Sí, listo. Se supone que hicimos el corte porque ya estábamos a unos segundos de que se cumpliera el otro bloque y pues entramos de lleno al último bloque con esta respuesta, al tercer bloque con esta respuesta, Ale. Claro. ¿Sí quedó clara la pregunta? Sí. O no, porque no, así no. No, sí, quedó. Así que entramos. Estamos de regreso en Farseando. Quedó la pregunta al aire. Alejandra, ¿qué nos puedes decir? Sí, es una pregunta muy pertinente y tiene que ver con un poquito de todo lo que planteaba Rebeca, ¿no? Ciertamente hay un sistema educativo adoctrinante, hay una experiencia del aula adoctrinante, hay unos medios que adoctrinan, hay una familia que adoctrina.
si tienes tu fe te adoctrina también, ¿no? No está mal, o sea, el adoctrinamiento, pues, ¿qué quiere hacer? Unificar creencias, comportamientos y actitudes en torno a una cuestión en específica, ¿no? El problema es cuando esperamos que eso sea homogéneo, ¿no? Y que el adoctrinamiento todo sea para todos, ¿no? O sea, todo lo que, en la familia realmente, ¿no? Que la familia es la primera gran educadora, ¿no? Y que, por ejemplo, el Frente Nacional ¿cómo es? Frente Nacional para la Familia, no me acuerdo cómo es esta institución un poco problemática, se me fue el nombre, perdón, busca eso, ¿no? Como mantener como pues, ¿cómo plantearlo? La inocuidad de la familia, ¿no? En las decisiones y en la repercusión que tiene sobre su hijo. Eso es adoctrinar, ¿no? Porque no se espera que el niño o la niña tenga un criterio propio y diga, ay, esto que me está diciendo, ¿qué onda? ¿No? O sea, como tener discusiones, cuestionar, ¿no? Etcétera, ¿no? Se supone que toda la educación busca generar un pensamiento crítico, ¿no? Es por lo menos lo que se defiende ad nauseam y yo no creo que se haya concretado realmente, pero es lo que estamos buscando propiciar en la experiencia educativa según las diferentes decisiones, ¿no? Porque si algo que se ha mantenido en el discurso educativo es promover el pensamiento crítico. O sea, que se cumpla, no estoy yo muy segura. Entonces, decía Rebeca, ¿no? Que ella pues, no recordaba como que su trayectoria o en su formación, ¿no? En su vida educativa, se hubiera presentado esta como conducción hacia el trabajo, ¿no? O sea, o hacia pues, ser solamente un productor, ¿no? Y eso es porque cuando surgen los libros de texto gratuito, tienen, tal cual lo voy a leer así de las palabras de López Mateos, perdón, sí, ¿cómo decirlo? Lo que pensaban en propiciar en los libros era que se caracterizaran por su corrección literaria, aptitud pedagógica y amor a la patria. ¿Mm? Y bueno, yo por ejemplo pienso en mi abuela, ¿no? Y en mi madre, que sí son así como muy patriotas, ¿no? O sea, son muy mexicanas. Y ese era, como, digamos, el foco ideológico de la... Pero también porque veníamos de una desunidad de 1917, donde teníamos que crear un pasado común. Exacto. Entonces, para que todos los mexicanos nos sintiéramos mexicanos, y funcionó. Sí, y esos valores están ahí, ¿no? Y entonces hay gente que es pues muy patriota, ¿no? Pero que sí podemos ver un cambio generacional, ¿no? En ese enfoque. Después, a partir del 93, digo, yo me formé con los libros de la generación del 93, ¿no? Fueron los que me tocaron en la escuela, que yo no recuerdo de verdad como esta carnita patriótica, ¿no? O sea, no la sentí, digo, pensemos solamente en justo la generación donde tenía la alegoría de la patria en la portada, ¿no? Exactamente. Más contundente no se puede, ¿no? Pero era, creo que incluso bello y muy digno para procurar una sociedad que caminara conjunta, ¿no? Y que incluso también la creación de los libros de texto, en las convocatorias que se hacían al inicio, se pedía que no se utilizaran ejemplos que causaran diferencias o conflictos entre las clases sociales, ¿no? O sea, tenía que ser como todo muy estándar, no poner más a unos sobre otros, ¿no? O sea, como una cosa que convocara justamente a esa unidad. Justamente con todas estas situaciones, ¿no? De los tratados de libre comercio, ¿no? El arraigo del neoliberalismo provoca esta educación bancaria, ¿no? De la que ya hablaba Freire en su tiempo, que tiene que ver con esta acumulación sin sentido de conocimientos, ¿no? O sea, como que taca, tener, ¿no? Y incluso se empezó a condenar la memorización, ¿no? Que, bueno, Rebeca comentaba, y bueno, yo me aprendía los poemas, y eso es fundamental, o sea, no poder recitar un poema hoy me parece que es una aberración, ¿no? Y no tiene que ver con hacerte más, hacerte tonto o hacerte dependiente, sino pues justamente ejercitar la memoria tiene toda una complejidad cognitiva, ¿no? Que te ayuda y que posiblemente podría evitar el deterioramiento. Claro, ¿no? Además, también la desaparición de la poesía en los libros de texto. Exacto, la apreciación, o sea, digo, ¿cuánta gente disfruta de la poesía, no? O sea, justamente los libros de texto te ponían
en la misión de repartir mejor el saber, te acercaban al arte, te acercaban a la poesía, te acercaban a la historia, te acercaban a distintos campos del conocimiento para estar todos en un piso parejo, ¿no? También creo que algo que se nos olvida es que la escuela tiene la misión de ser la gran igualadora de oportunidades. Todos los ciudadanos mexicanos, todas las personas, tenemos que pasar por la escuela. Es obligatorio, ¿no? O sea, ahora se ha extendido la obligatoriedad hasta la educación media superior para que tengamos todos el acceso a las mismas oportunidades. Esa es la gran razón de educarnos. Y esa también es la gran incomodidad de educar, ¿no? Porque como un campesino va a tener la misma oportunidad que el hijo de un millonario, por decirlo, ¿no? Ya cada quien, bueno, el millonario no estudia en la escuela pública, ¿no? Y el campesino, pues a duras penas tendrá acceso a la educación rural o a una escuela multigrado, ¿no? No sabemos, no se cumple tampoco esa misión, ¿no? Las brechas sociales siguen abriéndose y se están convirtiendo en, pues casi de dimensiones oceánicas, ¿no? O sea, ya cuál brecha, ¿no? Son océanos que nos separan en la realidad mexicana, pero el origen de tener unos libros de texto gratuito era precisamente repartir mejor el saber y reducir la brecha de desigualdad, ¿no? Ha sido como la gran misión de la educación, que insisto, no se ha cumplido del todo, y el problema que hemos visto en el tratamiento de estos contenidos es cómo se van despreciando algunas actividades, funciones como la memorización, como la recitación, como la investigación incluso, para solamente copiar y pegar, bueno, copiar y pegar en la computadora, pues, pero copiar y reproducir un discurso, ¿no? No promover el pensamiento crítico, ¿no? Tengo yo un colega, Ramón Salaverría, bibliotecario que estuvo conmigo en la Vasconcelos. Él tiene desde siempre, ¿no? Desde que lo conozco, he tenido una diatriba contra los libros de texto, porque él dice que los libros de texto en realidad matan la educación, ¿no? Porque si tú te quedas con la experiencia de pues, ese rectángulo lleno de textos y de palabras y ejemplos, te estás limitando, estás teniendo una visión muy limitada del mundo, ¿no? Si solamente haces esos ejercicios y es lo único que tienes, te estás perdiendo de la gran dimensión del saber, ¿no? Y él siempre ha recurrido, bueno, dice, el libro de texto mata la biblioteca, ¿no? Porque si tú te ciñes a ese documento, ¿no? A ese volumen, pues dice, piensas que eso es suficiente y te cierras, además de que el propio Estado te cierra la oportunidad de acceder a bibliotecas, ¿no? Pues sí, te quedas corto en el camino educativo y ahí está el problema de no lograr esa transformación y reducción de las brechas de desigualdad social, ¿no? O sea, no poder acceder a mayor conocimiento que el que está presentado en los libros de texto es también negarnos el derecho a mejorar nuestras oportunidades de acceso a la cultura y a la educación, ¿no? Tocaste entonces, un punto que da comezón y que me hace que el cerebro se me haga así, porque era una de las preguntas que yo te tenía para hacer, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué se educa en México? Y lo respondiste que es para quitar la brecha de desigualdad, para disminuir esa brecha. Me hace así el cerebro. Y yo creo que eso es lo que da comezón y que eso es lo que da polémica. Ponernos de acuerdo en qué tenemos que saber todos en educación media superior. También convengamos que hay un negocio muy grande alrededor de la educación privada, porque tienes que garantizar que esos alumnos que pagan tengan que aprender más que los otros. Entonces, ¿dónde está que la educación sirve para igualarnos? No, porque yo tengo que aprender, mi hijo, yo le pago una escuela para que aprenda inglés y francés y matemáticas más avanzadas que las que saben los otros, porque no nos gusta creer. Si todo fuera así de ese adoctrinamiento, entonces, ¿por qué no queremos pensar en que vamos a ser iguales y que tengamos iguales de oportunidades? Yo creo que eso es lo que causa muchísima comezón. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, eso tal cual, y también la poca agencia que tenemos los ciudadanos de exigir mejores condiciones educativas, ¿no? O sea, porque a mí, digo, yo también estudié en educación privada toda mi vida, ¿no? O sea, yo desde el preescolar hasta la universidad la hice toda en escuela privada, porque, pues, bueno, mi papá
por su experiencia educativa, ¿no? Decidió que, bueno, él tenía los medios para darnos mejores oportunidades y quiso hacerlo así, ¿no? Y yo pues le agradezco a mi padre el esfuerzo que fue pagar una escuela privada tantos años, ¿no? Desde los 5 años hasta los 23, pues sí está fuerte, ¿no? O sea, ahora que lo pienso digo, ay, ¿no? Pero qué poca capacidad tenemos los ciudadanos de decir, es que la escuela pública debería ser de lo mejor. O sea, si te lo digo, voy a irme a otra latitud, ¿no? La escuela, en Suecia la escuela toda es pública, ¿no? Y o sea, sacar una escuela privada es súper difícil y es súper caro, ¿no? Entonces los ciudadanos se han organizado, digo, es una población menor y otras ventajas y situaciones, etcétera, ¿no? Pero creo que los ciudadanos mexicanos, así como tenemos voz para armar este escándalo, se podría pedir una mejor educación pública, ¿no? O sea, sueldos dignos para los docentes, buenos contenidos en los libros de texto, mejores jornadas y más escuelas disponibles para los estudiantes, ¿no? O sea, no debería ser como, ay, bueno, pues le pago la escuela privada a mi hijo y ya, ¿no? Que es algo a lo que no tiene acceso a todos y que de hecho es una de las razones por las que se crean los libros de texto gratuitos, ¿no? Antes de 1959 los libros estaban encargados a distintas editoriales, tanto nacionales como extranjeras, que podían producir esos contenidos y pues los vendían, ¿no? O sea, se vendían, no se regalaban, la gente tenía que comprarlos y entonces eso ya apuntalaba un factor de desigualdad en el acceso a la educación, ¿no? Porque había familias que no podían comprar los libros, entonces se provocaba eso, la deserción escolar. Y entonces en la reflexión dicen, no, pues no podemos seguir perdiendo ciudadanos que no tengan acceso a la educación. Se crea, por ejemplo, con Cárdenas la comisión editora popular, ¿no? Que empieza a publicar algunos contenidos y que empieza como a apuntar la educación socialista, ¿no? Que obviamente causó su escándalo en su momento, pero entre que la producción privada no podía atender la demanda de tantos estudiantes, ¿no? O sea, imagínense que México siempre ha tenido mucha población, ¿no? Se define tener la Conalitec, ¿no? Que además yo la amo muchísimo, traigo aquí mi pin de la Conalitec, porque además o sea, fue creada el 12 de febrero de 1959 y yo nací ese mismo día en 1986, entonces me siento así especialmente unida a la Conalitec, es una institución que defiendo y en la que confío muchísimo, que ciertamente tuvo sus mejores épocas y que ahora está un poco entre la espada y la pared, ¿no? Tanto en el discurso del gobierno actual como pues el enfrentamiento social de este tiempo, pero que sí creo que se dan a la tarea de mostrar un México plural, ¿no? En el sentido de cómo se están tratando los casos ahora y qué énfasis se está dando, ¿no? Entonces, ¿qué puede provocar, o sea, pues urticaria, ¿no? Pues que a lo mejor que un niño mejor acomodado se dé cuenta de la desigualdad del país, ¿no? O que se dé cuenta de en los ejemplos que se proponen y en los tratamientos de los temas, pues ahí te vas dando cuenta de cosas. Claro, si se abre como este espacio a la discusión, a la conversación, a la construcción del pensamiento crítico. En realidad yo creo que nada más te dedicas a llenar muchas veces el libro de texto porque justamente no hay este espacio ni este tiempo para que el docente pueda tomar protagonismo en su aula, ¿no? Un tiempo que está yo muy enojada. Sí, vamos a platicar de eso del docente en el aula. Sí. Para comentar, para entrar al otro bloque. Sí, yo creo que también tenemos muchos mitos en la cabeza y muchos, pues ahora sí, como estereotipos, digamos. Yo mientras las escucho, estoy recordando, por ejemplo, la fundación de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara, que es una universidad pública. ¿Cómo es que nace la carrera de arquitectura en la universidad debido a otra migración por la Guerra Civil Española, por la Segunda Guerra Mundial? Y cómo hay un esfuerzo y un nivel académico altísimo en ciertas universidades, en muchas universidades públicas, por ejemplo, de nuestro país. No creo que le tengan que pedir nada. De hecho, bueno, en el medio en el que yo estoy, que es construcción, muchas veces están muy bien valorados todos los arquitectos
que vienen de universidades públicas, ya sea la Universidad de Guadalajara o la Universidad Autónoma de México, ¿no? Entre otras, pues. Entonces, no creo que haya esa brecha. Yo creo que esa idea de que si estás en una universidad pública o en una escuela pública vas a estar menos educado que en una escuela particular, tiene que ver también con eso que preguntaban o que nos preguntábamos de ¿para qué estamos siendo educados? Estamos siendo educados para ser empresarios, pues hay universidades, ¿no? Como el TEC de Monterrey o el IPADE, que tienen una formación para empresarios, pero el hecho de saber, de entender, de conocer, de tener ciertos valores, como ustedes decían, ¿no? De crear, por ejemplo, yo insisto en la carrera de arquitectura porque es la que más conozco, pero me imagino que en literatura es igual, en filosofía es igual, en medicina, bueno, pues ni se diga, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente queremos o qué país o qué ciudad o qué tipo de ciudadanía, qué sociedad finalmente o qué sistema es el que queremos para nuestro país? Y ahí es donde está la clave. Por eso yo me sigo preguntando, en el momento de satanizar estos libros, que ya estamos viendo que no es la educación solamente libros de texto, ¿qué es lo que estamos satanizando? ¿Qué satanizamos, Alejandra? Ay, creo que sí, o sea, sí sostengo esta creencia de que es no aceptar que todas las personas tengamos las mismas oportunidades, que podamos cambiar el lugar social desde de nuestro origen para movernos a otro, ¿no? Y eso es un poco también la historia de México, ¿no? Digo, a mí me gustaría muchísimo que la orientación, por ejemplo, fuera precisamente a formar empresarios, ¿no? Pero estamos hablando más bien de obreros, ¿no? La educación neoliberal busca formar obreros, busca formar personas que estén en la máquina de ensamble, busca formar personas que acaten, personas que obedezcan, personas que no cuestionen, ¿no? Entonces, ahí se empieza como a cobrar vida todo este adoctrinamiento, ¿no? Y es para mí lo que ha sido preocupante en todo este tiempo, ¿no? Porque sí obedece a una gran injusticia social y una deuda con los ciudadanos, ¿no? Con las personas que tuvieron el destino de nacer en este enorme y conflictivo país, ¿no? Justamente en este paradigma de la educación bancaria, que significa como ir acumulando conocimientos de los que después te vas a desentender completamente y que más bien apunta hacia como una cuestión axiológica, ¿no? Solamente, supuestamente, valores, ¿no? O sea, pero cuáles y cómo los entienden, quién sabe, ¿no? Porque hablan del respeto, de la honestidad, de la responsabilidad, y paradójicamente vivimos en una de las sociedades más corruptas del mundo, ¿no? Entonces, ahí se contradicen todas estas cosas, ¿no? Yo justamente como estudiante de filosofía me orienté hacia la filosofía de la educación y precisamente me preguntaba qué es educar, ¿no? O sea, qué es educar? Y creo que es transformar vidas, ¿no? Que tu vida cambie para bien, para mejor. Los maestros cambian vidas, ¿no? También eso lo sostengo. Yo creo que todas las personas tenemos en el recuerdo un docente que nos alentó, que nos echó porras, que nos dijo, tú puedes, ¿no? O sea, yo me acuerdo muchísimo de uno de mis maestros de filosofía que se iba a retirar de la escuela y nos mandó llamar a 3 compañeros para decirnos que nosotros éramos así como los mejores del grupo y que o sea, que esperaba grandes cosas de nosotros. Pues que un maestro te diga eso es reconfortante y en esos momentos en los que te ataca el síndrome del impostor, pues es a donde recurres, ¿no? Ese lugar emocional para seguir adelante, ¿no? Entonces sí, para mí el problema es no querer que las personas puedan cambiar sus vidas, o sea, y que eso solamente puede darse cuando hay un docente descansado, bien remunerado, pudiendo tomar decisiones sobre su currículum, ¿no? Tenemos un programa educativo que tenemos que cumplir, tenemos que lograr, no sé, ahora que si las competencias, que si las situaciones didácticas, que si, ¿no? El paradigma que sea que sea el vigente, nos busca hacer eso. Y demostrarlo, ¿no? Y hacemos los exámenes y hacemos evaluaciones y al final nos dan un certificado, pero entra en contradicción, por ejemplo, cuando te dicen, no puedes reprobar a los alumnos, ¿no? Que sobre todo, creo que ya también está ocurriendo bastante en la educación pública, pero que era así como el sello distintivo de la educación privada, porque pues al final de cuentas es una relación clientelar en muchos de los casos, ¿no? O sea, se cree que por pagar
ya estás acreditado, puedes hacer un flojabonazo y vas a pasar de año de todas maneras. Eso es problemático en más de un sentido, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué mejor que a lo mejor cada docente pudiera preparar su material educativo? ¿A qué hora? Así ¿Con es. con qué tiempo, ¿no? ¿Con qué disponibilidad, con qué espacio, con qué recursos? Si tampoco, o sea, si el maestro se la pasa su jornada docente en el aula y si quiere una biblioteca, a lo mejor la biblioteca más cercana es de las que abren de 9 a 3 de la tarde, si le va bien, ¿no? O una persona que no pudo terminar la educación. Aquí en Puerto Vallarta hay 2. Bueno, ¿no? O sea, No, y terrible, ¿no? Una muy pequeñitita y otra que tiene cierta cantidad de libros y no todo, o sea, porque tú estás hablando de una ciudad más grande, pero Claro. ¿cuántas de esas ciudades hay en México? 5 cuando mucho. Sí. Y esas 5, por ejemplo, Guadalajara tiene la Feria Internacional del Libro en Español más grande del mundo, pero tiene pocas librerías. Y poquísimas bibliotecas. Muy pocas, digo, para la trascendencia de ese evento son muy pocas. A mí esa pregunta la hizo uno de los invitados cuando vino a Madrid y dijo, yo pensé cuando venía a la ciudad de los libros, la capital mundial del libro, que iba a venir a donde, wow, y no, me encontré con que no hay ni bibliotecas suficientes, ni tampoco librerías. Bueno, no hay bibliotecas, pero puedes comprar, tampoco hay muchas librerías, o sea, ni siquiera si tuvieras los medios económicos para comprar libros, puedes acceder a ellos. Y otra de las cosas que me preocupa, como bien dices, es que tal vez la discusión y la polémica se da en la lucha de clases y no la lucha en la clase. Darle al maestro eso que dices que tendría que tener el maestro. La decisión de poder decir esto está pasando o no está pasando. Y exactamente, ¿no? Ahorita y cortamos y entramos, te voy a contar otra anécdota y me dices lo que opinas, Rebeca y tú, a ver qué les pasa. Muy bien, regresamos. Regreso en Parafarseando y les quería contar una anécdota. Yo tengo un sobrino al cual quiero mucho, que es un muy buen estudiante para mi gusto, soy la tía Cuervo, ¿verdad? Pero ya se viene el mes de septiembre y el año pasado justamente él todavía estaba en primaria y se acerca esta fecha de los niños héroes y te cuentan esto que sigue desde esto en 1917 y las reformas educativas, aún con todo lo que ha sucedido, te siguen contando la historia de los niños héroes. Pero un niño de primaria de hoy en día ya no recibe el conocimiento de la misma manera que lo hice yo cuando era niña. Entonces él levantó la mano a su maestro y le preguntó si los niños héroes realmente eran niños, qué edad tenían y por qué los mandaron a defender. Cuando la maestra le responde la edad de los que tenían los niños héroes, le dice, maestra, pero entonces no son niños héroes, no eran tan niños, eran muy jóvenes, pero para un niño de primaria, alguien de 18 y hay algunos de 20 y tantos, no eran niños héroes, eran muy jóvenes. ¿Por qué nos dicen niños héroes? Entonces la maestra tuvo a bien de decir, tienes razón, Gerardo, que se llama mi sobrino, al cual le mando un saludo, vamos a ir a la biblioteca juntos y a ver el México, que era un grupo, hizo una línea de tiempo de los acontecimientos que sucedían, otros vieron las historias de dónde venían esos niños y por qué estudiaban en un colegio militar, y otros hicieron como ya más el contexto histórico. Ese aprendizaje es decisión del maestro. Eso no viene en ningún libro de texto, pero es una escuela privada en donde el maestro puede decir, me voy a detener un poco para profundizar porque mis alumnos me están requiriendo esto. Y retomo eso que te decía, que se habla de que seguimos esperando que el libro de texto nos resuelva todo el programa educativo. Tú hablas mucho de toda la carga burocrática que tiene un maestro, además de mal pagado. ¿Cómo le vas a tener ganas de hacer todo eso y detenerte y decir, vamos a profundizar en esto? Y por último, otra reflexión que yo les hago a mis alumnos cuando estoy en clase, que se imaginen cómo era un quirófano hace 100 años y piensen en cómo es un quirófano. Casi todas las cosas, un auto hace 100 años, un quirófano hace 100 años, una oficina hace 100 años y un aula hace 100 años es igual que un aula hoy. Yo doy clases en una universidad privada en Puerto Vallarta donde todavía tengo pizarrón verde de GIS.
Exactamente. Me dolieron los oídos. Exactamente. Y seguimos pensando que los alumnos son, eso que me interesa muchísimo, eso que dices que la educación era iluminar, y después dices que la educación tendría que ser transformar. Y no puedo transformar a un alumno si no lo escucho y si no recibo yo también como maestro. No, dejémonos eso de que el libro nos va a resolver, o que el programa educativo, o que el gobierno nos va a resolver, cuando es el maestro y el alumno en el aula. Y para transformar tienes que ser también parte de, no sentarse el alumno y solo recibir de parte de los maestros toda esa exigencia. No sé qué reflexión tienes tú al respecto de todo esto que acabo de contar. Sí, me mueve un montón de cosas, ¿no? Porque precisamente, o sea, mientras escuchaba la experiencia de tu sobrino, pensaba en mi propia como experiencia educativa, ¿no? Y yo siempre fui como muy o sea, no era la niña que decía, maestro, ¿no va a revisar la tarea? Sino era la niña que decía, oiga, maestro, se me ocurrió que esto está bueno, y entonces dejaba tarea, ¿no? Yo siempre buscaba, o sea, pues, no sé, mi abuelo materno, mi abuelo Elías, siempre recortaba como la parte del suplemento cultural, las actividades, ¿no? Entonces me las compartía. Entonces así yo me enteraba desde niña, desde la primaria, de un montón de oferta. Bueno, en ese tiempo yo nací y crecí en la Ciudad de México, pues había una riqueza, siempre hay una riqueza enorme y superior al resto del país, estoy consciente de eso. Hablo desde mi centralismo, ¿no? Es un poco inevitable, es mi historia de vida. Entonces yo decía, me acuerdo muchísimo, mi escuela estaba a unas cuadras de una avenida que es Fray Servando Teresa de Mier, en la Ciudad de México, y yo no sabía quién era este señor, no tenía idea. Y bueno, algo habré visto en algún momento en alguna clase de historia, pero justo iba a haber una obra de teatro que sería buenísima sobre este sujeto, ¿no? Entonces voy y le digo al maestro, o una maestra, oiga, es que va a haber esta obra de teatro, y que nos mandan a verla, ¿no? Entonces, justo como que teníamos esta oportunidad de sacar los saberes del aula hacia las experiencias, diferentes experiencias fuera del aula, ¿no? Y eso enriquecía muchísimo, ¿no? Yo hoy no veo que los docentes manden en general, manden a los estudiantes a los museos, al teatro, a actividades, ¿no? O sea, entiendo un poco quizá por la cuestión económica, puede ser, ¿no? Pero, pero me acuerdo muchísimo antes que ibas al museo y estaban copiando la cédula, ¿no? En las visitas, ¿no? En vez de ser como una visita un poco más relajada, todo. ¿Por qué? Porque le seguimos exigiendo al libro que nos resuelva las situaciones, todo, ¿no? O sea, e incluso cuando no es libro de texto, también buscamos libro para hacer tal cosa, para el divorcio, para control de esfínteres, para ser vegano, ¿no? En cualquier momento va a ser también buscar un libro para eso, ¿no? Lee un libro y te va a resolver el problema que Exactamente, ¿no? Y es porque esa ha sido nuestra relación en México, nuestra relación histórica con el objeto libro, ¿no? El objeto libro como un soporte de autoridad y de información incuestionable muchas veces para lograr objetivos, ¿no? En el caso de la escuela, bueno, es el libro de texto para lograr el aprendizaje esperado, supuestamente. Y en la vida, digamos, profesional, en la vida, quienes nos podemos dar el lujo de tener un poco de ocio, también vamos en esa sintonía, ¿no? Buscando esas soluciones. Entonces, sí, precisamente el maestro que puede darse el tiempo de decir, ok, vamos a detenernos, vamos a explorar, o que sabe que el tiempo del aula no es suficiente, pero que sabe que se puede tomar tiempo fuera, que además puede, no sé, promover el vínculo familiar, la convivencia entre pares, no sé, hay tantas cosas, tanto enriquecimiento en salir de tu casa y de tu burbuja y tener otro tipo de experiencias. Obviamente estoy hablando un poco desde la perspectiva a lo mejor urbana, ¿no? Yo creo que puede haber otras oportunidades desde el ámbito rural y que de hecho las debe haber, solamente no estamos enterados o enteradas porque no es nuestro ámbito cotidiano, ¿no? Pero alguien ponía alguna vez una cosa así como de contrastar como los saberes de un niño que crece en el campo y los saberes que crecen en un niño que crece en la ciudad, ¿no? O sea, si se pudieran intercambiar esos saberes, qué enriquecimiento y qué cosa maravillosa pudiera ocurrir, ¿no? Pero nos mantenemos cada quien en nuestro lado y pues sin oportunidades de interactuar al final del tiempo, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Yo en algún momento estaba llena de ira por la situación educativa, justamente hace 10 años ya había empezado un proyecto que se llamaba Mi Aula, Mis Reglas,
que era un poco, pues, empoderar a los docentes, ¿no? O sea, decirles, o sea, tú tienes las riendas de tu clase, ¿no? Y nadie puede gobernar lo que está pasando en tu clase. Obviamente todo para bien, para que aprendan, para que tengan mejores experiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué hacía en mi clase de filosofía? Yo enseñaba filosofía en la preparatoria. Seguía el programa del CCH, que no, o sea, que tiene como conceptos y temas que hay que ver. Y pues yo lo que hacía era llenarlos con los filósofos que eran relevantes para la comunidad que yo atendía, ¿no? Que era una comunidad judía. Entonces, los ponía como en contexto en generalidades de la filosofía, pero los conceptos y las cuestiones pesadas eran de filósofos judíos. Y para mí era así como una gozada y era maravilloso porque además era como unir su experiencia de vida y de fe con un pensamiento filosófico, ¿no? Que se daban cosas bastante fascinantes hasta que ya no funcionó y entonces me retiré de la docencia, ¿no? Porque me tocó una generación como muy tecnócrata que estaba reacia a, a inferir, a argumentar, a dialogar y todas esas cosas, ¿no? Desafortunadamente, no estoy generalizando, no creo que así sea en todos los casos, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, como cada docente debería tener la oportunidad de explorar eso, ¿no? Y muchas veces también lo que pasa es que desde la dirección, ¿no? De los centros educativos, sean privados o sean públicos, no hay un liderazgo que permita al docente tomar las riendas de ello, ¿no? O sea, como que siempre están tutelados, ¿no? O sea, llegó un tiempo que manejaba incluso ese concepto, ¿no? El docente tutelado. ¿No? Tiene que pasar por supervisión, tiene que revisarse toda su situación didáctica, ¿no? Toda Es que manda tu su planteamiento, planificación. que te la revisan, ¿no? Entonces, o sea, sí tiene un sentido y sí es, digamos, como parte de la chamba docente cotidiana, pero de pronto se volvió como muy, pues sí, paternalista, ¿no? O sea, como que vigilar y cuidar y controlar todas estas situaciones, que entonces, pues, te desmotiva, ¿no? Yo creo que es muy fácil desmotivarte en una situación así y decir, ay, ya, ¿por qué le hago? ¿No? Pues, ¿no? Mal que bien enseño y listo, ¿no? Y que no, pues los docentes, los directores, aquellos que ocupan cargos directivos deberían ser un poquito más estimulantes, ¿no? Más, menos autoritarios, porque también muchas veces pasa por eso, y dejar como este discurso tan, lo voy a decir así, tan patético, ¿no? Que es que no piensan en los niños, ¿no? O sea, siempre que dicen algo con los niños, ¿no? Pienso en este personaje, no sé si es la esposa de Ned Flanders en Los Simpsons, que dice, ¿puede alguien pensar en los niños, no? Y que tiene como esta representación muy caricaturizada, ¿no? Eso, o sea, cada que alguien dice con los niños, no pienso en eso, ¿no? O sea, porque si de verdad pensar en los niños, ¿no? Niñas y niños hoy tendrían oportunidades diferentes, tendrían acceso a otros contenidos, tendrían otro tipo de materiales educativos, tendrían otras experiencias en el aula, tendrían parques, podrían jugar en la calle, no tendrían que estar encerrados en sus casas con los videojuegos, ¿no? O no les pasarían el teléfono para que dejen de dar lata, o no serían rechazados en los restaurantes, museos y cines, ¿no? O sea, no me digan que con los niños no, porque con los niños se meten todos los días. Muy bien, Alejandra, vamos a hacer, Rebeca, una reflexión final cortita de lo que hemos hablado. Empieza Rebeca y luego yo y termina Ale. Rebeca, cuéntanos. Bueno, yo después de escuchar y después de estar participando en este programa, me queda nada más dudas con las que no, me doy cuenta de que el problema al que nos enfrentamos es mucho más complejo de que simplemente decir estos libros sirven, nuestros libros no sirven. Tenemos que realmente profundizar en lo que estamos haciendo con nuestro sistema educativo en tantas cosas. Los maestros para mí, merecen todo mi respeto, todo mi apoyo, porque hay un término que se ha perdido, una de esas palabras olvidadas, que es la vocación. Realmente necesitas tener una gran vocación. También el problema con los jóvenes ahora, que según dijeron, hay muchos que son apáticos, muchos que están pensando en ser ramas youtubers. Entonces es muy complejo el tiempo en que vivimos, porque a mí no me gustaría satanizar ni a los libros, ni a los maestros, ni a los alumnos, ni a los padres de familia, sino realmente poder hacer como una reflexión de dónde estamos y por qué nos está pasando lo que está pasando y cómo es que vamos a enfrentar esto, cómo es que vamos a buscar soluciones para que, como decía Gloria y también la maestra, cómo es lo que vamos a hacer para que esta brecha se haga menor,
porque lo que ha pasado es que esa brecha se hace cada vez más grande, ¿no? Cuestiones como la obediencia, si es bueno obedecer o si no es bueno obedecer, el pensamiento crítico, tantas cosas de las que hemos hablado que tenemos que seguir hablando y decir, hacer como una radiografía y decir, así es como estamos ahorita, podemos hacer esto, podemos conservar esto, podemos transformar esto. Yo creo que gracias por asistir al programa de hoy, gracias porque esto va a empezar a abrir una serie de programas donde nos vamos a cuestionar esto y vamos a tratar de reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, Rebeca. Seguramente yo quisiera decir eso. Yo soy una súper amante de los libros. Puedo dejar de comer por comprarme un libro, literalmente. Amo las bibliotecas, es mi lugar seguro y mi segunda casa en donde quiera que éstas estén. Pero también entiendo que el libro es una puerta al diálogo y es un lugar donde yo voy a platicar con alguien que lo escribió una idea hace 100 años, pero no es para que el libro me resuelva, me diga todo y yo haga, o sea, es justamente abrir el diálogo y de eso se trata este programa. También creo que esta polémica, repito, es más de la lucha de clases, sino de la lucha en la clase, del empoderamiento y de las herramientas que tenemos que dar a los maestros y a los alumnos. Y hago una crítica a los medios de comunicación, a todos los que se han unido a las peleas en redes sociales, de que los que deben de opinar sobre esto, no había ningún medio de comunicación que hablara directamente con maestros que están en aula de niños de primaria, ni tampoco que le preguntaran a los niños de primaria, como bien dice Sales, que son personas y tienen opinión y tendríamos que considerarlos en cómo quieres aprender y escucharlos. Estoy segura que los maestros sí saben eso, tú y yo lo sabemos, pero no se los preguntan. No, porque es un niño. El niño no puede. Yo estoy segura que no nomás Gerardo, mi sobrino, varios de sus compañeritos y cualquier otro niño. Y lo otro que también me hiciste que me explotara el cerebro es este intercambio de comunicación y de aprendizaje de los que viven en una ciudad con otra. Hoy con la tecnología, como lo estamos haciendo hoy en este programa, pudiéramos hacer hablar a otros niños a entender como, mira, yo siembro en mi campo esto y yo vivo así en mi ciudad, así tomo este transporte y voy a este museo. Y eso tampoco se está conversando sobre los libros de texto y la educación. Entonces, la familia también tendría que tomar su parte en este asunto, en decir, no dejo a la escuela que es el lugar, sino a la familia como el lugar donde educas y donde se cuestiona también lo que aprenden en las aulas. Y pues de eso se debería de hablar, porque este programa se trata de dialogar y no de debatir. Y entonces, ¿y tu reflexión final, Ale? Bueno, trataré de ser muy breve. Sí, creo que, o sea, para mí la verdadera revolución educativa, que ya es como ponerse muy salsa, como decimos a veces, sería la co-creación de contenidos educativos entre los docentes y los alumnos, ¿no? O sea, para mí eso es, o sea, queremos cambiar la educación, queremos, pues órale, éntrale, ¿no? Confía en los saberes de un niño, ¿no? En lo que él sabe, en su capital cultural, ¿no? Diría Bourdieu, para que con el maestro defina los saberes, ¿no? Y defina lo que se va a aprender y cómo se va a aprender en el aula. Eso ya está como, son ligas mayores, ¿no? O sea, a mí anhelo muchísimo encontrar un espacio educativo que experimente eso. Creo que justo yo por mi interés en aprender, ¿no? Y querer saber más, hacía eso con los docentes, ¿no? Yo siempre les tiraba así como y me escucharon, ¿no? Y me acogieron mi inquietud, me dijeron, cállate, ¿no? O sea, sí, obviamente le caía gorda a mis compañeros, pero con los docentes tenía como mucha empatía y podía aportar algo que contribuyera a la educación de mis pares, ¿no? Sí, creo que las familias tienen la enorme tarea de confiar en las autoridades. Sé que es súper difícil. La confianza no es uno de los valores que distinga al país, ¿no? Y creo que tenemos que hacer mucho trabajo para resarcir esa situación. Confiar en los docentes, confiar en las escuelas, confiar en las autoridades educativas, quitarse como de este ruido y de esta polémica innecesaria, ¿no? Y no, o sea, no querer como cambiar el país tampoco de un plumazo, ¿no? Y, ya, quiten todos los libros. No, pues deja los libros. ¿Qué vamos a hacer con estos libros? ¿Cómo los enriquecemos? ¿Le vamos a apoyar al docente para que pueda enriquecer esa experiencia? O tú como padre, ¿cómo vas a incidir en esa experiencia educativa, ¿no? Justamente lo que tú decías, dialogar. ¿Cuántas familias dialogan con sus hijos sobre lo que aprenden, ¿no? ¿Cuántas preguntan, oye,
tal cosa, no, quiero estar acá. Bueno, sí, hoy puedes estar acá en el teléfono, mañana vamos a ir al museo o vamos a visitar tal edificio histórico o simplemente vamos a salir a caminar y preguntarnos el nombre de esta calle de quién es, ¿no? O sea, puedes ir con toda la seguridad, ¿no? Con las medidas de seguridad, pero a lo mejor podrías ir caminando por la calle y decir, justo cierra, ¿quién fue ¿no? Y buscas, ¿no? O sea, podría promover la curiosidad. Creo que también esa es una situación, un pendiente que tenemos, ¿no? En el que no estamos propiciando la curiosidad ni en los niños, ni en los docentes, ni en los adultos, ¿no? Traemos como esta inercia justamente heredada del auge neoliberal que no es eso no es, sí me gustaría dejar claro, no es algo que se está señalando hoy, 2023, es algo que se viene señalando por lo menos desde los 90. Entonces, sí es una situación que nos tiene atravesados, de la que podemos trascender justamente dialogando. Esta es solo la punta del iceberg. Dejamos todas las preguntas porque aquí no tratamos de resolver, sino de hablar y de dialogar y de dejar pensando. A los que quieran seguir con esta conversación, los invitamos a unirse a todas las redes sociales y sitios web con Colectivo Ruta 383 para Farseando, para que escuchen este programa. Ale, un gustazo. Nos dejaste con un montón de cosas para pensar. Rebeca, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Y un gustazo de programa el día de hoy. Muchas gracias.